para que lo hagan. Entonces me envían el video de su exposición para que les ponga sus puntos. Pongan su asistencia en el chat, por favor. Y vamos a repasar. Hoy, como es última clase de geografía, vamos a repasar. Permítanme. Estaba pensando que si para el viernes no quieren hacer algo como de que tengamos comida ahí, que comamos, aunque sea cada quien desde su casa o desde donde esté. Y solo miramos un poquito del último tema que nos falta de finanzas y hacemos un tipo de despedida. ¿Qué les parece? En persona, Miss. En persona, pero no nos dejan salir. Si antes no nos dejaban, ahora menos. No, abrí el que no era. Pues sí. Pongan sus cámaras, por favor, rapidito. Muy bien. Entonces, no sé si les parece para hacer una medio despedida el día viernes. Vale. Está bien. Ya que por poco ustedes eran mi grado guía, miren, por poquito. Por poco. Sí, permítanme. A ver quién. Pues sí. Entonces, vamos a empezar. Pongan todas sus cámaras, por favor. Entonces, ahí está. Muy bien, entonces vamos a recordar los temas que vimos este bimestre. Vimos como primero la ley de inversión extranjera. Teníamos las disposiciones generales del artículo 1 que nos hablaba acerca de la inversión que Guatemala quiere percibir, aunque aquí les puse otro país, ¿verdad?, en la imagen, pero Guatemala quiere percibir inversiones del extranjero. Entonces, lo que están promoviendo es que los derechos de los comerciantes nacionales con los derechos de los comerciantes extranjeros sean los mismos y que los bienes muebles, inmuebles y el capital que ellos usen se trate de la misma manera para que así los países más grandes vengan a invertir a Guatemala sin tanta barrera comercial. En las disposiciones generales tenemos qué es una inversión extranjera, qué es un inversionista extranjero y qué es el capital. Entonces, todo como inversión extranjera es todo el, tanto dinero como empresas y personas que se traigan del extranjero. El inversionista extranjero es la persona que no es nacional y viene a hacer crecer la economía de Guatemala, y el capital son todas aquellas infraestructuras que puedan venir a poner aquí a Guatemala. ¿Okay? El tratamiento de la inversión son las normas aplicables, que es todo lo de la ley en cuanto a las normas jurídicas que ellos van a aplicar tanto en nacionales como en extranjeros. La equiparación es que ellos pueden tanto adquirir equipo aquí en Guatemala como traer su propio equipo para realizar las operaciones de producción que ellos necesiten. Y la participación es el unirse como comerciantes extranjeros y poder negociar con Guatemala ciertos beneficios para que ellos puedan venir a invertir.
Las garantías y derechos que se les da a los inversionistas extranjeros es que van a tener su propiedad privada, no van a expropiarles las tierras como hacían antes, aunque eso para Guatemala creo que no es bueno, pero para ellos sí. Y tienen libertad de comercio, pueden comerciar cualquier producto que ellos quieran. Tienen acceso a divisas, o sea, con los bancos, que eso también lo fuimos uniendo, pueden realizar sus gestiones bancarias desde el banco que más les convenga. Tienen seguros de inversión que el Estado les proporciona. No van a tener una doble tributación, al igual que todos los demás nacionales. Y la solución de controversias que se da también al final con los tratados de integración económica para que no haya malos tratos y malos entendidos entre inversionistas y Guatemala. Y la ventanilla única, que es donde se les va a atender y se les va a registrar sus empresas o sus productos. Muy bien. Eso fue lo primero que vimos. Posteriormente, espérenme. ¿Qué estoy haciendo? Ahí está. Posteriormente vimos... Dame, bebé. Ay, Dios. Vimos también la política fiscal y monetaria y las previsiones macroeconómicas que se tenían. Vimos que Guatemala debe trabajar por una política fiscal en donde se ayude a los más pobres. ¿Cómo se va a hacer esto? Mediante la inversión de todo el dinero del Estado en salud, educación, y esto va a mejorar la economía y que el desempleo disminuya, ¿verdad? Entonces, tenemos aquí las principales eh, orientaciones o las prioridades del gobierno. Y lo primero es la reducción de la pobreza, el acceso a servicios básicos, el agua, la seguridad del empleo, lo que les decía, el cuidado del ecosistema, la educación, el gasto social y el ordenamiento territorial. Si nos damos cuenta, todo esto de la política fiscal va a ir entrelazado y amarrado al final también con los tratados de integración económica, porque los países se comprometen a que si van a invertir, por ejemplo, Estados Unidos, Europa, China y cualquier otro país va a invertir en Guatemala o va a venir a poner una empresa aquí a Guatemala, esta política fiscal es parte del compromiso que ellos toman para ayudar a estas personas necesitadas. Si buscamos bien a fondo los compromisos del SICA, de la comisión, de las distintas comisiones que se han formado con los tratados de integración económica, buscan formar programas junto con los gobiernos para ir eh, combatiendo estas necesidades e ir supliendo estas prioridades. Tenemos las políticas estructurales y qué más. Vamos a ver. Vamos entendiendo cómo se va todo entrelazando. A ver. Perdón, esto no era. Posteriormente, entonces, ya estuvimos viendo la política integrada de comercio exterior.
en donde el Consejo Nacional de Promoción de Exportaciones, CONAPEX, es la principal protagonista. Vimos que las nuevas tendencias para Guatemala son transformarse y tener un tratado de libre comercio no solo con Estados Unidos, sino con más países del mundo para que las pequeñas, medianas y grandes empresas generen más bienes y servicios, mejore la economía y todo vaya en conjunto a mejorar, que se acabe la pobreza de cierta manera con ayuda de otros países a través de una economía e inversión no solo a productos, sino a educación. Si nos damos cuenta, por ejemplo, hace un tiempo vi que salió la noticia que en algunas escuelas van a empezar a dar el idioma coreano. Entonces, estos son a base de estos tratados del comercio, de estos tratados de integración, en los gobiernos, por ejemplo, como de Corea del Sur, dan ayuda a escuelas para mejorar la educación, pero piden cosas a cambio. Entonces, ¿qué es lo que pidieron ellos a cambio? Que se empiece a enseñar el idioma coreano. ¿Qué generan con esto? Tanto empleos para las personas que quieran venir a trabajar a Guatemala, digamos, van a venir seguramente muchos maestros coreanos a Guatemala y van a generar empleo para ellos, además de que se va a ayudar a la educación en Guatemala. Ellos han abierto escuelitas, han puesto muchas empresas de textiles en Guatemala y eso va mejorando la economía. La política integrada, las soluciones que se dieron, ¿verdad?, para aumentar la participación del comercio exterior y promover las atracciones de inversión hacia Guatemala, que es lo que ellos pretenden, los principios que ellos estaban buscando para estos tratados y cómo esta CONAPEX siempre va a estar encargada de ver que esta política se vaya gestionando y que vaya progresando. Los principios de la integración, la participación y coordinación, la implementación integral y el fortalecimiento institucional. Todo esto siempre a cargo de CONAPEX y CONACOEX, que son la Comisión Nacional Coordinadora de Exportaciones, que van a estar a cargo de ver los ingresos y los egresos de productos y de dinero también. Y los objetivos. Recordemos que todo esto se trabaja en conjunto con el Ministerio de Relaciones Exteriores, que fue el último tema que estuvimos viendo. Pero antes de eso, vimos que a través de esta política de comercio exterior se lograron firmar los tratados o el tratado de integración económica en Centroamérica y sus anexos. Sus anexos serían Panamá y Costa Rica. Entonces vimos que Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua fueron los primeros en gestionar esto desde hace muchos años. Vimos en el video que les mostré hace unas clases que desde mediados del siglo pasado veníamos en estas negociaciones. Luego, el régimen de intercambio, cómo y qué productos son los que se van a comerciar y cuáles sí van a tener el arancel. Lo que vimos fue que el café es el que sí siempre va a pagar un arancel y todos los hidrocarburos y combustibles fósiles. Todo esto se hace para que no hayan peleas entre los países como se dieron en años anteriores, porque no había un reglamento para que ellos no tuvieran esas peleas entre ellos o que no hubieran malos entendidos o chantajes, ¿verdad?
También vimos lo de los subsidios a la exportación y comercio desleal. Igual, este se va a formar como un reglamento para que entonces no haya errores en el comercio. Y porque un error en el comercio a estas alturas sería muy costoso. Entre países pueden haber demandas, son demandas multimillonarias, y ninguno de los países centroamericanos está como para poder pagar una multa y además pagar abogados y un montón de cosas más que pasan si ellos incumplen con estos contratos, que puede pasar, ¿verdad? Todo es posible con la corrupción. Luego tenemos los estancos de la libertad de mercadeo, que en la ley dice que no los van a ver. Si uno de los países involucrados retiene producto de otro sin mayor explicación, entonces eso es penado y no está bien de acuerdo a la ley. Las empresas de construcción van a tener el mismo tratamiento que todas las compañías nacionales en cada uno de los países. Recordemos, por ejemplo, el caso que nos mencionó Pablo, aunque no todos lo escucharon, pero yo se los he estado contando, el caso Odebrecht. Esto, en cierta manera, no es tan beneficioso para los países porque puede volver a ocurrir algo como ese caso, en donde las empresas de construcción, tanto nacionales como extranjeras, se presten para actos de corrupción, para robo, tanto de materiales como de dinero. Pero bueno, lo pusieron en esta ley y pues seguramente ellos tendrán sus razones. Esperemos que no vuelva a pasar y que se trabaje en puentes, carreteras y todo lo que dice aquí de manera adecuada en cada uno de los países. Y la integración industrial, de igual manera, todas las empresas industriales, tanto nacionales como extranjeras, van a tener el mismo tratamiento económico. Y se forma el Banco Centroamericano de Integración, aunque este ya tiene muchos años, se instituye ya para toda Centroamérica. Y a este banco es un fondo de ahorro común, o sea, todos los países van a ir teniendo una cuenta cada uno para ir ahorrando y este ahorro va a servir para siempre promover los tratados de libre comercio, la interrelación económica y además va a servir por si uno de los países necesita préstamos, con el ahorro que lleven los demás se le puede prestar dinero y pues obviamente con tasas de interés a ciertos años, pagaderos, como cualquier préstamo normal que se hace. Pero entonces ya no se van a pedir los préstamos a los bancos nacionales, sino a este Banco Centroamericano o a los bancos como del Fondo Mundial o bancos más grandes, sino que ya Centroamérica tiene su propio banco para hacer préstamos. Y los incentivos fiscales al desarrollo industrial. Cada país va a tener como ofertas para las diferentes empresas de industria para que puedan establecerse en los países y esto siempre con el fin de buscar un desarrollo comercial, un desarrollo económico. Y por último tenemos cuáles son las instituciones que se forman con este tratado. Entonces tenemos el Consejo Económico Centroamericano, el Consejo Económico, perdón, el Comité de Cooperación Económica del Istmo y la Secretaría Permanente. Estas sedes son, estos organismos y estos consejos son los encargados de que toda esta integración y la política fiscal de cada uno de los países se vaya cumpliendo. Este Consejo Monetario Centroamericano es uno de los tantos encargados de ver que la política fiscal eh, se vaya cumpliendo y no solo eso, sino los protocolos. ¿Se recuerdan que en el video que vimos
Mencionaron el protocolo de Tegucigalpa, el protocolo de Guatemala, eh, en donde se comprometen a velar por la salud, la educación, el ecosistema y etcétera más de los países. Obviamente, no en todos se está cumpliendo. Si nos damos cuenta, por ejemplo, la situación de los migrantes está evidenciando de que no se está cumpliendo a cabalidad lo que ellos dijeron que se haría, o de los informes que ellos presentan. Si se buscan informes del Consejo Monetario Centroamericano, ellos dicen que han hecho esto, que han hecho lo otro, que han disminuido la tasa de desempleo, que han disminuido la pobreza en tantos por cientos porque están comprometidos a esto y lo otro. Pero si lo vemos en la realidad, realmente estamos un poquito más pobres cada vez. Entonces hay que estar al pendiente de lo que estas instituciones están haciendo, porque al final siempre todo se hace con el dinero de los impuestos de cada uno de los países, de la inversión de cada uno de los empresarios de los países de Centroamérica. Entonces, una de las crisis que estamos viviendo ahora, aparte de la crisis sanitaria, es la crisis de migración. Eh, la crisis también ambiental, que al final de cuentas, esta pandemia se está dando también por la crisis ambiental que viene desde hace muchos años. Entonces, escuchaba mencionar yo en un noticiero que los hondureños son los que están migrando, ¿verdad? En este momento no solo están migrando por las situaciones dictatoriales que tienen en su país, sino que el presidente está robando, es muy corrupto, es un dictador nato. Además de eso, la contaminación que existe en su país, tanto por ellos como por empresas guatemaltecas que desperdician el agua y también sus desechos los echan en los ríos que van a dar a lagos y costas de Honduras. Entonces, en gran parte, este Consejo Centroamericano, esa es una de las cosas que debe ver como principal dentro de sus políticas, ¿verdad? De integrar no solo lo económico, sino que también lo ambiental. Y supuestamente en los protocolos de Tegucigalpa y en el protocolo de Guatemala está que la política ambiental también les compete a ellos, ¿verdad? Las industrias y todas estas empresas no deben contaminar más de lo que ya lo hacen. Entonces, si nos damos cuenta, los problemas van entrelazados o concatenados, se dice, ¿verdad? La pobreza, la falta de educación, la falta de acceso a salud, la migración, la contaminación y la economía van de la mano. Si no tenemos una buena economía, si no tenemos buenos funcionarios eh, que apliquen la ley, que hagan lo que deben de hacer, entonces nada de los problemas que hay se van a solucionar. Bueno, y como último punto vimos el Ministerio de Relaciones Exteriores, o la Cancillería. Vimos la misión y la visión del ministerio, que es siempre ampliar la diplomacia de Guatemala, tener buenas relaciones con los países y generar nuevas oportunidades de turismo, de inversión, de captación de servicios, de bienes de otros países. Los derechos y principios que ellos dicen tener, pues son
los normales, ¿verdad? El respeto, la solidaridad, la justicia, la esperanza para poder trabajar bien en equipo con los demás países. Y los derechos y valores de las relaciones internacionales son no meterse en los asuntos políticos de los demás, apoyar la integración económica con grandes países y con países de Centroamérica y tener un comercio justo y leal. Sus objetivos son siempre ampliar la cobertura de los servicios de todos los servicios de documentación que le dan a los guatemaltecos, tanto en Guatemala como en el extranjero, impulsar y coordinar la promoción del turismo, lo que ya les había dicho, y la política exterior, y conservar los límites internacionales del territorio de Guatemala. Servicios que presta la Cancillería, y ahí tenemos todos los documentos que dan a guatemaltecos en el interior de Guatemala y el exterior de Guatemala. Y la repatriación de niños y niñas y adolescentes. Ellos tienen que estar ahorita en esta situación de los migrantes que les decía, ¿verdad? Que tienen que estar muy al pendiente, tienen que tener, la migración es un derecho. Entonces, no pueden detener a los migrantes, más bien deben brindarles ayuda. Lo que sí deben hacer también en conjunto con los derechos humanos es ir a ver a los menores de edad que puedan ir en esta caravana de migrantes y brindarles protección, ¿verdad? Porque para ver con quién van, si no son niños secuestrados, ¿verdad? Porque pueden aprovechar a llevar niños secuestrados de otros países y entonces le tienen que dar seguimiento a esto, estar en conjunto con gobernación, derechos humanos, derechos de la niñez y la Cancillería para la protección de estos niños y niñas y adolescentes en primer lugar, pero para todos en general. Y pues esas serían sus funciones. Las relaciones multilaterales y bilaterales que tiene, pues ya las estuvimos viendo, que las tiene con toda Centroamérica como bilaterales y multilaterales, tiene con muchos otros países. Vimos que hay alrededor de 158 embajadas de Guatemala en el mundo y 4 misiones o organismos internacionales que son que Guatemala le brinda apoyo a otros países, como Haití, por ejemplo, y si no estoy mal, al Congo también es una de sus misiones. Y eso sería todo. Muy bien. Entonces, espero que les haya quedado claro cómo va una cosa amarrada con la otra, en cadenita, en cadenita, en cadenita. Eh, desde la política fiscal hasta las relaciones exteriores que lleva Guatemala con el mundo, tanto en lo comercial como en todos los demás tratados que ha firmado Guatemala comprometiéndose para mejorar. No sé si tienen dudas, preguntas, comentarios. Miss, ¿No? Miss, ¿Sí? entonces el examen de finanzas y geografía vamos a estar juntos, Sí, van a estar juntos. O sea, en el examen dice que vale 30, pero es 30 para cada clase. pero vienen temas de las dos Ujú, materias. ujú. Ah, Sí, muy bien, gracias. así viene, cabal. Bueno, entonces, como les decía, si quieren el viernes hacemos ahí una medio despedida. Nos queda todavía un tema, que son siempre los aranceles, pero en finanzas. Ya no sería en geografía. Entonces, como el crédito fiscal, que igual ya se los había medio mencionado, eh,
viene a darse también en los impuestos que pagan las grandes empresas, principalmente los exportadores. Ya no pude conseguir, ya nunca me contestaron. Me habían dicho que sí me iban a dar una entrevista de Export y luego cuando ya íbamos a concretar el día, nunca me contestaron. Entonces, ahí hubiera sido bueno que nos explicaran cómo afecta el crédito público en, eh, en los aranceles y en las aduanas. Pero entonces igual lo vamos a ver. Ese es el tema que nos hace falta en finanzas. Entonces solo miramos ese tema rapidito y hacemos una despedida, si les parece. Podemos tener ahí un nuestro fresquito, un nuestro panito y platicamos. Hacemos pari loco. Yo sí estoy de acuerdo, ¿no? Vaya. El que quiera estar, pues, si no, solo Pablo y yo. Sí, sí. Platicamos. Bye. Entonces quedemos así. Le avisan a sus compañeros, ya sea si quieren que todos comamos lo mismo desde nuestra casa o cada quien tiene ahí su fresquito, su gaseosa o lo que quiera tener. El viernes. Bye. Vaya pues chicos, entonces nos vemos el viernes. Adiós, mis. Adiós. Lunes.